Hola, soy Luis Arturo García, soy el director y fundador del estudio de arquitectura EDA. Y antes que nada quiero agradecer a Fabián por la invitación a Radio Arquitectura, esta radio que lleva siendo libre y estando al aire pues, bastantes años, inédita, ¿no? En un país como México. Eh, y la invitación tiene el motivo pues, de presentarme, no tanto como arquitecto, sino el por qué la arquitectura, ¿eh? Y bueno, ¿qué ha sido, ¿no? De mi vida dentro de la arquitectura, ¿no? Y trataré de ser puntual. Fabián me invita a platicar sobre esto y uno de los motivos principales es el por qué la arquitectura, que es una pregunta que ya a cierta distancia parece como casi obvia e inocua, lo cual en ningún momento es obvio ni inocuo, o sea, es una decisión la decisión que todos tomamos, ¿no? De que qué carrera queremos estudiar y además una decisión que bueno, desde mi vivencia no tenía en realidad ninguna otra alternativa después de la prepa más que estudiar, ¿no? Entonces había algo como que era casi un mandato, ¿no? El estudiar. Y bueno, eso se dice casi obvio, ¿no? Pero también entendemos que, bueno, la vida tiene infinidad de posibilidades y estudiar es una de las tantas. Y dentro de los estudios, bueno, pues también hay un cosmos de conocimientos y de disciplinas. Y bueno, no es fortuito que uno decida declinarse por alguna u otra. Y no solo declinarse de primer inicio, sino además continuar con esa decisión durante la carrera misma y después. Entonces, bueno, en mi caso, el estudiar arquitectura no fue algo premeditado, en realidad yo diría que fue más un accidente de las circunstancias, y ahorita lo explico. Bueno, yo vengo de una familia enfocada más a las ciencias, específicamente a las matemáticas y a la física, y a mí me resultaba muy familiar los ambientes que tenían que ver con la medición, con la estadística, con el pensamiento lógico-matemático. Y fuera de eso, en realidad es que los otros ambientes me parecían absolutamente ajenos, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente yo estaba inclinado a estudiar algo relacionado con matemáticas. No solo estuve inclinado, sino apliqué para estudiar matemáticas, estuve aceptado y era algo que, bueno, me tomó algo de tiempo decidir eso, pero yo estaba convencido de que era algo que quería hacer y además de que podía hacer. Y pero bueno, en realidad era un territorio familiar también. Y bueno, en realidad eso es lo que sabía, lo que conocía. No era realmente mi pasión. Yo siempre estuve mucho más inclinado por el conocimiento de las artes, específicamente la historia del arte me motivaba mucho también el diseño de la indumentaria, ¿no? No, bueno, se puede traducir como el diseño de modas, pero bueno, yo lo veía más como el diseño de la indumentaria, ¿no? De por qué nos vestimos de X manera, hay una antropología también en la indumentaria. Me llamaba mucho también la historia del arte, como ya lo mencioné, pero me llamaba más la historia que la producción de arte contemporáneo. Y bueno, y entonces además mis estudios, estos estudios vocacionales, ¿no? Que se hacen, no recuerdo los nombres, me hicieron un par de estudios a lo largo de mi adolescencia, durante la preparatoria, y en ambos salía muy convincentemente de que yo tenía un perfil de agrónomo. Y la verdad es que esto de agrónomo siempre me sonó muy interesante porque dije, bueno, está increíble estar al aire libre, en contacto con la naturaleza y la producción, ¿no? Además de la producción de naturaleza, es una producción sistemática, pero bueno, hay que entender estos sistemas. Pero bueno, el tema es que yo ya he aceptado para matemáticas porque no me veía como agrónomo porque era un mundo muy, pues absolutamente desconocido. Leyendo el perfil de los egresados, doy con un perfil que me suena emocionante y básicamente decía diseño y planificación de ciudades, restauración de monumentos históricos, restauración de inmuebles históricos.
Y dije, bueno, pues qué buena onda, eso suena como interesante, eso suena a algo que me gustaría hacer. Y bueno, aplico. Y bueno, me quedé, bueno, justamente ese perfil del egresado era el perfil de como lo nombraba en ese momento, el Tecnológico de Monterrey, el perfil de los arquitectos. Entonces aplico en el TEC de Monterrey, el lugar donde hice también mi preparatoria, y empiezo la carrera. Y empiezo la carrera con una gran suerte de absoluto desconocimiento e ignorancia. Y eso lo que me llevó es que los primeros años de la carrera no tenía idea de lo que estaba haciendo. La gente me preguntaba de qué se trataba la de qué se trataba mi carrera, bueno, lo que todos nos platicamos, ¿no? Cuando teníamos esa edad y estamos entrando en estos mundos. Y yo le decía a la gente que no tenía ni idea de qué estaba estudiando, o sea, bueno, yo sabía que estaba estudiando arquitectura, pero no sabía de qué se trataba. Eh, tenía muy claro que en cuanto me declino por arquitectura, y tengo en automático una negación hacia continuar cualquier estudio de matemáticas, lo cual fue un gran error porque, bueno, no sé en otras facultades, pero en arquitectura en el TEC de Monterrey, la carga de matemáticas y de física no era menor. Entonces, bueno, digamos que eso fue contradictoriamente o irónicamente el pie con el que cogí toda la carrera. Y yo estaba en realidad abocado a hacer, pues como yo lo describí, hacía figuritas con palitos, con plastilina, con cartones, colores, maquetas, dibujaba y con eso pues decían que me calificaban y entonces pasaba semestre y semestre. Y era en realidad un área de exploración que me resultaba muy, muy interesante, pero no solo no interesante a nivel consciente, o sea, inconscientemente yo me sentía muy bien haciendo todas esas actividades, me motivaba mucho y prefería mil veces estar rayando un plano o haciendo figuritas o tratando de entender las sombras o los matices de los tonos a estar estudiando como tradicionalmente yo había sido educado a estudiar. Y bueno, poco a poco empecé a tener noción consciente de la espacialidad. Y creo que es ahí cuando empecé a entender que eso fue a partir de la mitad de la carrera, de lo que tal vez se trataba la arquitectura, ¿no? Que tenía que ver ¿no? Con nosotros y el espacio, ¿no? O sea, el espacio medido a través de nuestra corporalidad, de nuestras necesidades. Y bueno, me empezó a apasionar mucho la parte teórica, la histórica, obviamente el diseño, por supuesto, el diseño siempre fue como lo medular en mi interés en los estudios de arquitectura, pero para nada me interesaba la parte constructiva y la parte económica, ¿no? Bueno, la vida da vueltas y en mi oficina gran parte del quehacer tiene que ver con la construcción. No somos una constructora como tal, sino que prácticamente todos menos un proyecto que hemos hecho los hemos construido nosotros y algunos de ellos los hemos desarrollado. Entonces hay un motor económico, bueno, financiero muy fuerte, muy técnico, muy constructivo, pero obviamente todo tiene que ver con el diseño al final, ¿no? O sea, somos una oficina de diseño. Eh, entonces, bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre la práctica y la teoría, porque la verdad es que la teoría de, de, de las finanzas en las obras es algo que nunca me ha traído, pero en la práctica me parece muy interesante, son las fuerzas que al final hacen que todo pueda pagarse y la gente quiera seguir invirtiendo, ¿no? En cualquier nivel, el privado o el público. Eh, Entonces, bueno, eso es como la historia de por qué estudié arquitectura, cómo me sentí estudiando arquitectura. Y digo, podría alargarme más, pero pues yo diría que más bien fue un autodescubrimiento de entender que podía dibujar, podía pintar, podía modelar. Bueno, que eso ya lo sabía, pero no lo tenía desarrollado. Y nunca pensé que estas habilidades que tenía desde niño en realidad fueran a ser algo que pudiera poner en práctica en mi vida profesional y que me gustara y que, bueno, y al final pues, que me pagaran por eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso pasa a la universidad, la termino y, bueno, empieza esta aventura de buscar trabajo y
Y bueno, la realidad es que eh, yo no tenía muy claro qué tipo de desarrollo profesional quería. Tenía fijación con algunas prácticas de arquitectura, eso era muy claro. No en todas, no en todas las prácticas que me interesaba, obviamente pude participar, pero por lo menos sí tenerlas un poco en cuenta en mis decisiones, pero en realidad yo estaba más tomando una decisión de en dónde quería vivir y cómo quería vivir. Y eso me llevó a vivir un año fuera de México, en Canadá. Eh, Me inscribí en un programa que daban visas para estudiantes o recién egresados. Eh, y entonces, bueno, al llegar a Canadá se me abrió un mundo que tenía que ver con la arquitectura, pero de una manera totalmente distinta a como yo la había practicado en Ciudad de México. Eh, en México, o sea, bueno, en México estuve en algunos despachos, estuve con José Castillo y, ay, Sadie Springal, sí, es que estuve con los tres hermanos Springal. También estuve un rato con Julio Gaeta y con Lubin. Luego, bueno, estuve con Fernando Tepichini y Antonio Pla, y que en un despacho que tenían, y donde diría que tuve una mayor expansión en el mundo profesional. No fue larga, fue aproximadamente de un año, pero bueno, fue más que un proyecto puntual. Y luego llego a Canadá con este bagaje, ¿no? De conocimiento de escuela, y me doy cuenta que pues todo opera muy distinto, ¿no? Lo cual al principio es como muy retador. Bueno, siempre es muy retador que todo sea distinto, pero en realidad lo que se vuelve es una oportunidad para entender que la arquitectura y la manera de enseñarla y de concebirla, pues es súper distinta según la cultura, según el clima, la normativa, etcétera. Y bueno, estuve involucrado en algunos proyectos que tal vez arquitectónicamente no eran interesantes, pero a nivel de gestión de tierra sí, porque estaba trabajando en una oficina muy pequeña desarrollando tierra que tenía el ferrocarril de British Columbia, y que parece que no me sé muy bien la historia del ferrocarril, pero para cuando al ferrocarril le dan las concesiones literalmente para conectar Canadá, le dan algo así como no solo el derecho de la vía, sino 1 kilómetro de cada lado de ancho. Y eso es una cosa que llevaba un par de siglos vigente, y bueno, mucha de esa tierra se había quedado en medio de desarrollos turísticos o urbanos, ociosa, malentendida, y la empresa estaba preocupada para ver qué hacía con esa tierra. Entonces hubo oportunidad como de hacer unas propuestas muy interesantes de vivienda. Y, y bueno, digamos que la historia continúa con aciertos y desaciertos, por fortuna, hasta que más que decido, empiezo a tener oportunidad de hacer unos proyectos por mi cuenta. Y yo siempre pensé que eran por mi cuenta azarosamente, hasta que me empiezan a preguntar que, bueno, que de dónde hablo, ¿no? Que de qué oficina, y bueno, pues no era ninguna oficina, era yo haciendo los proyectos que me encomendaban. Y entonces, bueno, eventualmente decido ponerle un nombre a la práctica, porque, bueno, parece que todas las prácticas necesitan un nombre, si no son difícilmente de identificar. Eh, y decido ponerle EDA, y EDA es un acrónimo de estrategias para el desarrollo de arquitectura, porque estuve realmente pensando en qué se basaba los proyectos, o por lo menos el pensamiento arquitectónico creativo con el que estaba desarrollando estos proyectos, y tenía que ver con estrategias que uno tiene que seguir para poder desarrollar arquitectura, ¿no? Es algo así, a mí me parece como muy lógico, muy lineal. Eh, entonces, bueno, empieza EDA, y empiezo a entender que yo mismo me aventuré a tener una práctica personal, y eso me empieza a quedar muy claro cuando empiezo a necesitar ayuda porque yo no me doy abasto con la cantidad de trabajo, y empiezo a contratar personas. Bueno, no contraté personas, primero contratas una, luego necesitas otra, y entonces de pronto te das cuenta que, bueno, pues eres el jefe de esas personas, ¿no? Que a diferencia de cómo trabajabas antes eras colaborador y tenías a alguien que te decía qué hacer, para bien.
y entonces ellos son tus colegas, o de pronto, bueno, sí son tus colegas, pero pues ellos dependen económicamente de ti, y tú tomas las decisiones, y entonces, bueno, eso se parece más a la gestión de una oficina propia que a la de un empleo. Eh, y entonces, bueno, empiezo con algunas remodelaciones, algunas supervisiones de obra, y todo va muy bien hasta que en el 2008 pega la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que obviamente tambalea también al sector inmobiliario en México. Las obras que tenía en ese entonces en curso, que eran remodelaciones, logró terminarlas, pero las que estaban prospectadas para el siguiente año, todas se cancelan. Y entonces, bueno, ahí empiezo a entender la dimensión de la complejidad de tener una oficina económicamente solvente, eh, y que había cosas que, bueno, no necesariamente dependían de uno, sino más bien de las oportunidades que uno se generaba. Y entonces, bueno, lo que me entero es que algunas personas pierden dinero en la bolsa, bueno, la bolsa siempre se tambalea, ¿no? Cuando hay estas crisis. Y entonces, bueno, surge la oportunidad de empezar a indagar en el desarrollo inmobiliario como una fuente, pues, literalmente de ingreso, pero también una fuente de autogeneración de trabajo. Y bueno, eso se dice de una manera, en la práctica, pues tienes una responsabilidad financiera con todos los que meten el dinero ahí. Tienes una responsabilidad también con los clientes o quienes compran pues los apartamentos que uno diseña. Y bueno, también uno tiene una responsabilidad legal, ¿no? Con el ejercicio y la práctica misma de la arquitectura y la construcción. Y entonces, bueno, lo que yo había percibido de la arquitectura como el plano donde uno diseña y entrega, y alguien más gestiona y ejecuta y uno supervisa, ahora se vuelve más bien una práctica donde pues todo depende de uno, o más bien uno hace que todo esto suceda. Eh, y entonces ahí es donde formalmente empieza mi labor como constructor, porque bueno, en las remodelaciones también yo gestionaba la obra y demás, pero bueno, una cosa es forrar o cambiar subdivisiones y cambiar materiales, y otra cosa es excavar y edificar, ¿no? O sea, los niveles o, de participación y de riesgo son distintos, y entonces naturalmente el pensamiento en torno a la práctica que uno hace cambia, ¿no? Y bueno, de ahí, Eda, bueno, pues sí, el camino ya lleva algunos años, y bueno, estos años de edad no podría decir que han sido para nada lineares. Bueno, yo creo que la vida de nadie y el trabajo de nadie es lineal. La, la, la trayectoria de EDA no ha sido lineal, afortunadamente, y eso ha llevado a poder especular en proyectos diversos. O sea, el desarrollo inmobiliario fue como detonante, pero de ahí hemos podido indagar mucho en interiorismo, bueno, en desarrollo inmobiliario, pero bueno, concebido también como un producto arquitectónico o una práctica de arquitectura que hace que literalmente un proyecto tenga un inicio y un fin en todo el ciclo, ¿no? En el ciclo de diseño, en el ciclo técnico y de construcción, en el ciclo financiero, en el ciclo legal. Y bueno, digo, naturalmente hemos hecho propuestas para proyectos más grandes, para proyectos más pequeños, hemos participado en algunos festivales, pero lo relevante de esto es que hubo un punto que también empezamos a diseñar piezas. Eso fue a partir de la pandemia, creo que la pandemia cambió eh, la vida de muchos, o la manera de ver las cosas, ¿no? Bueno, que eso es un cambio de vida. Eh, y empezamos a diseñar algunas piezas de arte objeto, las cuales en realidad me dio una manera de entender la práctica desde un punto muy distinto, porque a diferencia de la responsabilidad de diseñar, de edificar y de gestionar un recurso tan amplio
para cualquier construcción, por pequeña que sea, no sé, o sea, cualquier cosa por pequeña que sea no cuesta poco. Hacer una pieza es otra cosa. Digo, naturalmente, hacer una sola pieza es muy caro para la pieza sola, porque bueno, hay que prototipar y hay que hacer muchas cosas, pero en realidad también los alcances económicos son mucho menores, todo es mucho menor y hay una cierta agilidad que le empieza a dar sentido a otras áreas. Por ejemplo, bueno, aquí estamos viendo este libro de Lucio Minain, donde combina la música con la pintura, con la arquitectura, y es absolutamente transdisciplinario. Y bueno, me parece un statement que Arkine lo haya editado porque podría ser un libro que trata más de música y de pintura que de arquitectura. Y entonces creo que ese tipo de gestos nos dicen que, o bueno, nos enseñan que en realidad la arquitectura es más amplio que solo hacer y concebir edificios, sino es en sí un pensamiento, un pensamiento que puede ser abstracto, un pensamiento que puede ser un pensamiento en práctica, es una aspiración, una metodología, pues es un hobby, ¿no? Un hobby o una pasión. Eh, y entonces empieza a haber esta mezcla muy difusa entre lo que uno quiere o puede hacer y entre lo que uno fue entrenado a hacer o lo que pensó que debía de hacer después de estudiar. Y creo que esta libertad empieza a marcar diferencias hasta en la manera de diseñar lo que típicamente siempre uno estaría diseñando, como un edificio o otra casa, a la hora que entiendes que la práctica puede ser más amplia, las referencias pueden ser mucho más amplias, no solo a través del conocimiento, sino a través de la práctica misma. Entonces empieza a ser mucho más divertido. Creo que esa es la realidad, menos canónico, más fluido, eh, menos, bueno, en mi caso, intentando no estar tanto, no tomarme tan serio el diseño y la perfección o lo que debería ser un proyecto de arquitectura, sino lo que puede ser. Y creo que esa apertura empieza a generar mucha mayor habilidad y agilidad en la hora de estar diseñando y además de pensar un futuro, ¿no? Como, bueno, podríamos pensar como arquitecto, como practicante de la arquitectura, ¿no? Pero bueno, lo que yo veo ahorita como posibilidad en el futuro es una diversidad, una amplitud de posibilidades. En este momento me interesa enfocarme en un futuro próximo y lejano. El próximo puede ser a través de las piezas, ¿no? Es algo muy tangible que con unos cuantos días, digo, unos cuantos días pueden ser 15, 30, 60 días, puedes tener una producción interesante. Un futuro a mediano plazo, bueno, podemos pensar en una obra pequeña, ¿no? Y un futuro a largo plazo, podemos pensar en una obra más grande. Y justo ahora estoy tratando de tocar estos tres niveles. Mantenerme en el presente a través de objetos que tengo la facultad de diseñar y de volverlos palpables, que a la vez ese aprendizaje ayuda también para entender nuevas formas de edificación, por contradictorio que suene. Eh, el futuro a mediano plazo, bueno, pues tenemos ahí un proyecto pequeño de desarrollo inmobiliario, justo que estamos ahorita trabajando en eso. Eh, y el futuro a largo plazo, o podríamos pensar la parte más ambiciosa, es en realidad saltar la escala, ¿no? Estoy viendo cómo participar en unas escalas de inversión mucho mayores. Y bueno, lo abro como inversión no porque me considere financiero, pero pues porque en la realidad es que la escala de la arquitectura tiene que ver primero con dinero y luego con tamaño, ¿no? Eh, y entonces, bueno, estoy tratando de entender estas dimensiones y, ¿cómo se llama? Bueno, al nivel de inversión de todo, ¿no? De recursos, de tiempo, de atención consciente.
Y bueno, he estado ahorita peloteando algunas posibilidades que bueno, si se dan, con mucho gusto podremos hablar espero que en un futuro cercano de eso. Este, y pero bueno, en suma, creo que es continuar y seguir descubriendo pues, este mundo de la creatividad, eh, que no está cerrado solo a la arquitectura. Creo que es como la gran moraleja que he tenido en mi carrera, ¿no? Que la arquitectura no se trata de arquitectura, sino se trata de pues, un pensamiento social atravesada por creatividad técnica y la legalidad y la fuerza financiera, ¿no? Por último, pueden encontrar el trabajo en la oficina, principalmente en nuestra página web, que es eda.mx, es eda con doble A, edwa.mx, o en nuestro Instagram, que es eda con doble A, punto mx, principalmente.